tardes, amigas y amigos de Ecomedios AM 1220 y todas sus repetidoras a nivel nacional. Aquí estamos en un nuevo programa en esta emisora y hoy junto a la compañía de siempre tan esperada, mi querida compañera Gabriela Di Chiaro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va? Feliz martes, en este martes donde 15:07 con 22 grados, esta ciudad autónoma de Buenos Aires nos da una cuestión muy resplandeciente, muy bonita, muy luminosa. Sí, un día martes 13 para mí bastante accidentado en cuanto a algunos incumplimientos, ¿no? de profesionales que se comprometen a decir, no, sí, hacemos esto, hacemos aquello, y no entienden que esto es un programa de radio que va en vivo y que hay que cumplir con la palabra, porque para mí es algo que, y más en nuestra profesión, Gaby, es algo que es muy, pero muy importante. Pero bueno, estamos para pelearla. ¿Nos das nuestra vía de comunicación, Por Gaby? supuesto, porque esta parte me encanta. Ecomedios nos encontrás en YouTube. También Ecomedios y Ecomedios Live nos encontrás en Instagram. En X, o sea, en Twitter, somos Ecomedios 1220. También nos encontrás en Facebook como Ecolive. Y si no, nos dejas un mensaje al 11 30 37 68 95. Te lo repito por las dudas, 11 30 37 68 95. Bueno, arrancamos el programa del día de la fecha con varias noticias, algunas de ellas muy lamentables, como el accidente que ocurrió hoy en horas de la mañana en la ruta 3, en el kilómetro 132, ahí unos metros antes del puente del río Salado, en una curva. Se habla de problemas de mucha neblina y otras cosas más, pero la triste realidad es que por el momento hay 4 fallecidos, eh, bastante cantidad de heridos, y este choque frontal entre un camión de gran porte y un microómnibus de transporte de pasajeros, hay que lamentarlo, ¿no? En una ruta que hace rato que está pidiendo el ensanche, que se está llevando a cabo, pero en forma muy, muy lenta. Y bueno, lamentamos muchísimo este tipo de accidentes que se transforman en catástrofes cuando hay 4 personas ya fallecidas, entre ellas uno es el conductor del vehículo de gran porte, el transporte de cargas, el camión de grandes dimensiones. Así que pasamos entonces a el problema que existe dentro de la Cámara de Diputados con el tema de la interpelación que faltaría llevar a cabo al ministro de Economía Luis Caputo y al de Justicia Mariano Julio Libarona. Al respecto se le está reclamando de distintos despachos de diputados al presidente de la Cámara, Martín Menem, que confirme finalmente si habrá esta sesión programada para el día de mañana, aunque como está la fecha, yo creo que no va a ser posible esta sesión en el día de mañana allí en la Cámara de Diputados de la Nación. Gabriela. Yo le quiero preguntar a usted y también a todos nuestros oyentes y los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Ecomedios, ¿qué sabe usted de masonería? Y sé muy poco, pero lo básico, lo necesario. Yo tuve una linda amistad con Edwin Bosch, el que fuera dueño de Pupilin Bosch. Mire que usted no puede revelar secretos, ¿eh? No, 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 pero bueno, nos reuníamos allí en en el edificio de Avenida Corrientes, acá cerca, ¿no? Ujú. Y me gustaba mucho, Mire usted. por, a ver, la calidad y la calidez de la gente. Bueno, se llama del otro lado. Nosotros tenemos enganchada en nuestra comunicación a quien es la gran maestra de la Logia Femenina de la República Argentina. La Gran Logia Femenina de Argentina, ustedes saben que
también tiene su contrapartida, porque es una de las preguntas que siempre le hacen cuando escucho las notas a la querida hermana María Elena Castillo. Hablan acerca de cuál es la diferencia entre varones y mujeres, hablan acerca de qué es la masonería, y ya que la tenemos del otro lado, quiero darte la bienvenida, María Elena Castillo, gran maestra de la Logia Femenina de la República Argentina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alberto Lampugano, Gabriela Diquiero te saludan. Bueno, muy buenas tardes, Gabriela y Alberto. Buenas tardes a todos los oyentes de Actualidad 2025. Y también agradecerle a la radio Ecomedios y a ustedes la posibilidad de poder estar en línea y dialogar un poco sobre aquellas inquietudes que tengan sobre masonería, y en este caso que creo que genera bastantes inquietudes el tema en general, pero también hablar de masonería femenina. Así que gracias por el espacio. Gracias a vos. Bueno, puede empezar con la primera pregunta, Alberto. Sí, en realidad es un tema muy interesante y me gustaría que nuestra amiga nos vaya, principalmente a mí, ¿no? Desasnándome de cómo funciona y bueno, todo lo referente a este grupo de la sociedad muy, muy importante para muchas actividades. Bueno, gracias Alberto por la pregunta. La verdad es que la masonería es una institución que, como hoy la conocemos, es centenaria, nació en el 1717, y su organización aglutina a integrantes que vienen a hacer una representación de la sociedad, lo que nosotros denominamos logias. Esa micro representación de la sociedad, integrada en nuestro caso por mujeres, por subjetividades femeninas, se involucra con la posibilidad de desarrollar el progreso espiritual laico con compromiso social y ciudadano. Es una institución que es parte de la organización civil, que cumple con las leyes del país, que se encuentra debidamente registrada, pero que en lo esencial es una escuela de vida, es una escuela iniciática, filosófica, filantrópica, que propende a que sus integrantes se fortalezcan en virtudes y en valores y que puedan nutrirse intelectualmente desde un montón de saberes, y que ese fortalecimiento o enriquecimiento espiritual, ético y moral lo vuelquen en todos los ámbitos en los que participen, de los que sean parte. Hoy hablar de masonería femenina es hablar de un espacio en el que confluyen mujeres de distintos rangos etarios, distintas ideas políticas, creencias religiosas, niveles culturales, o mejor dicho, educativos, y de diversas culturas en todo lo que es la región. Y en este caso, puntualmente, la Gran Logia Femenina de Argentina tiene a su cargo la jurisdicción en la República Argentina y en la República Hermana del Paraguay. Y nos dedicamos a poder sacar esa mejor versión que todos los seres humanos tenemos dentro, y de hacerlo con la esperanza de poder mejorar nosotros, mejorar nuestros entornos y poder contribuir al bienestar de las comunidades en las que nos desarrollamos y desenvolvemos. Wow, una explicación preciosa, Alberto, no sé si te parece lo mismo, porque lógicamente estamos en un mundo donde parece que la instantaneidad supera algunas palabras que dijiste, María Elena, que tiene que ver con lo que es filosófico, filantrópico y progresista. Yo te pediría que sucintamente nos dijeras qué significan esas tres palabras, aunque sé que te estoy pidiendo mucho, ¿no es cierto? Porque darnos una explicación de a qué refiere la filosofía en un renglón es complejo, pero sí porque quedan resonando esas tres palabras, ¿no? Como las de 1789 de libertad, igualdad y fraternidad, que aparenta ser como un sustento muy importante del libre pensamiento también. Indiscutiblemente que es un sustento del libre pensamiento. Hablar obviamente de esos tres calificativos de la institución es ahondar en muchísimas páginas de muchos libros y de muchas experiencias personales, ¿no? Pero
la institución lo que propende y busca es la conformación de sujetos pensantes, que vayan en búsqueda del pensamiento crítico, la conformación de librepensadores, como bien vos dijiste. Entonces esto lo hacen no solamente haciendo de que sus integrantes transiten por un sinfín de saberes provenientes de las filosofías, escuelas religiosas, escuelas iniciáticas, religiones y demás, sino que lo hace gestando o poniendo en valor la duda, la racionalidad individual, en esa búsqueda de preguntarnos todos, que ningún tema sea tabú, que ningún tema sea invalidante para que los integrantes se lo cuestionen. Y a partir de allí transita cada uno de los integrantes y la institución le permite transitar por un sinfín de respuestas. Las respuestas que los integrantes de la masonería nos hacemos son respuestas, o mejor dicho, las preguntas que nos hacemos tienen respuestas desde distintas ciencias, la antropología, la filosofía, la psicología, las religiones han dado respuesta, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, cuál es el sentido de la vida, para qué estamos, y así pone de alguna manera en el centro de la escena al ser humano concreto, real, en cada geografía, en cada lugar, para que vaya en búsqueda de esas respuestas. Entonces genera de alguna manera la duda filosófica, la posibilidad del cuestionamiento. Y lo hace con el sentido no solamente de que se pueda cultivar a sí mismo y que logre ese progreso espiritual, ese compromiso con su propia moral, con su propia ética, pero lo hace para que propenda al bienestar de las comunidades. Y aquí indiscutiblemente la filantropía entendida para la masonería no pasa por la caridad. La caridad es un elemento que suele ser una demanda necesaria en un momento de las sociedades. Y nosotras, las masonas, no la desconocemos, pero entendemos que la libertad o propender a la libertad del ser humano tiene que ver con otorgarle herramientas para poder ser autosuficiente. Y entonces vamos siempre a propugnar todo lo que tenga que ver con la educación y con el trabajo. Y lo vamos a hacer de una manera amorosa, entendiendo que nuestros comprovincianos, nuestros conciudadanos, mi vecino, mi familia, mi socio, son nuestros semejantes, no es el otro. Hay un sentido de poner en valor la apreciatividad como un concepto de construcción social. Y porque aparte la institución, al ser una institución que propende al libre pensamiento, no sujeta, no limita la investigación a ninguna autoridad, a ningún dogma, a ninguna ideología política, permiten que sus integrantes transiten libremente por ellas y que cada uno lo hace en forma particular, pero también lo hace en forma comunitaria, porque lo comparte con los integrantes. Entonces, es como una representación de un arca de diversidad cultural, intelectual, que propende a la ética, esa vieja ágora de otros tiempos y de otras geografías que permitía el debate sincero sobre las problemáticas que tienen las comunidades e ir en búsqueda de esas respuestas. Creo que se puede hablar muchísimo de estas tres características de la institución, pero quizás en este lenguaje más simple las pueden entender todos los oyentes y entender qué es lo que buscamos cada una de las integrantes cuando transitamos o pedimos ser parte de la institución. Qué gran desafío, ¿eh? Yo la escuchaba a María Elena Castillo. Para los que recién se enganchan, María Elena Castillo es la gran maestra de la Logia Femenina de la República Argentina. Y con toda esta explicación, y como decía antes, ¿no? Los tiempos que corren y la instantaneidad y los sucesos tan violentos que hay, no solo en la Argentina profunda y también en el mundo, estamos viviendo todavía épocas de guerras, épocas en las que no nos ponemos de acuerdo. Y pareciera ser como que este desafío que tienen mujeres puertas adentro, pero que también seguramente sacan para su vida en lo cotidiano, todos sus trabajos internos, debe ser un gran trabajo. No, por supuesto, porque está, como bien lo decías vos, muy convulsionada la sociedad y quizás la pregunta que
me animaría a hacerle a nuestra estimada amiga ya, porque para ir, ¿cómo te podría decir?, creando lazos de unidad y de amistad, ¿cuáles serían los requisitos o cuáles, no? Para aquella persona que está escuchando la nota y que está interesado o interesada en formar parte de este grupo, de esta logia. Bueno, gracias Alberto por esas consideraciones. Y comparto con Gabriela que el gran desafío es volver a gestar espacios donde podamos ir en búsqueda de consensos, de acuerdos, donde podamos resolver pacíficamente los conflictos que se generen en cualquier ámbito, sean nacionales o internacionales, y que lo hagamos siempre desde el profundo respeto a la dignidad del ser humano, en defensa de la democracia, de la dignidad y de los derechos humanos y de los principios republicanos. Aquellas personas que estén interesadas en la institución, tanto la que yo represento como la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones, deben cumplir con requisitos que son sencillos: ser mayor de edad, en este caso ser mujer, y hay un antiguo requisito que con el devenir del tiempo obviamente va actualizándose o cobrando distintos matices, ¿no? Que es ser libre y de buenas costumbres. Cuando la institución nació existía la esclavitud. En la actualidad no existe la esclavitud, o existen otras formas de esclavitud, me permitiría decir, pero no existe la esclavitud como la conocíamos en aquellas épocas. Y ser libre es tener la decisión, la elección de querer cuestionar y construirse cada una de nosotras como una libre pensadora, y quererlo hacer con esta sinceridad de poner en tela de juicio todo lo que tuvimos por verdad hasta el mismo instante que decidimos entrar a la institución, y saber que no existe ningún límite para poder hacer ese proceso de ir en búsqueda de esa verdad, y que solo la razón, la lógica y la experiencia individual nos atraviesan para conformar nuestro propio pensamiento. Y las buenas costumbres siempre son ese conjunto de estándares sociales que permiten la vida en comunidad, la vida armoniosa en comunidad. Y eso es, en definitiva, lo que nosotras buscamos. Yo suelo decir que el requisito fundamental es ser un sujeto iniciable. Y lo digo así porque sé que en el imaginario colectivo todo lo que tiene que ver con las iniciaciones genera un sinfín de lucubraciones y de estigmatizaciones. Y ser un sujeto iniciable no es tener una determinada clase social, ni un determinado nivel catedrático, ni una determinada edad, ni una nacionalidad, ni una religión, ni una idea política determinada. Ser un sujeto iniciable es ser una subjetividad que está dispuesta a conocerse a sí misma, a descubrir que cuando nos conocemos a nosotros mismos encontramos la identidad con nuestros semejantes, y que a partir de allí, nutridas de valores y virtudes, vamos en búsqueda de esa perfección para sacar la mejor versión que podamos, cada una de nosotras en distintos tiempos. Los requisitos, vuelvo a decir, creo que son simples. Solo se necesita la voluntad y la decisión de querer transitar por esta escuela de vida y atreverse a hacerlo fundamentalmente sobre nosotras mismas para después poderlo volcar en la comunidad. Qué importante es tener las puertas abiertas para la sociedad, viniendo nada menos que de un grupo como el de ustedes, donde la sociedad está tan dormida, tan imbuida en la problemática del día a día para poder llegar a fin de mes y tener esos valores del pensamiento, que muchas de las cosas que ocurren, lo digo siempre, es precisamente porque la gente no piensa. Y quizás a los gobiernos les conviene que la gente no piensa, y entonces nos estamos sumergiendo en una mediocridad que tenemos que evitar de caer en eso, y qué importante es la tarea que tanto vos como tu grupo realizan. Así que una gran satisfacción poder dialogar contigo.
Bueno, muchas gracias, Alberto. Vos sabés que recién, Alberto, cuando vos te referías a que a los gobiernos quizá no le convengan, ¿no? Personas que piensen, y también el libre pensamiento quizá hizo que las logias, y corregime por favor María Elena si me equivoco, las logias fueran no una instancia de reunión secreta, sino más bien discreta, y creo que esto sigue a lo largo de los tiempos, porque también hay un rito y hay un sentido en el que se dan todas este tipo de reuniones, ¿no es cierto? ¿Es así? Es así, la institución en realidad guarda un sinfín de enseñanzas milenarias. ¿Es ritualística? Sí, es ritualística. Estamos atravesados en nuestra vida cotidiana por un sinfín de rituales. Juramos la bandera cuando estamos en cuarto grado, a los que se casan pasan por una ceremonia civil, que es un rito. Si presentamos una demanda no nos podemos alejar de la ley ritual, que es la ley procesal. El rito es una senda hollada, es una costumbre, algo que se hace habitual o que lo hacemos en forma habitual, pero que tiene un valor cultural para quien lo despliega. Y la institución, que en realidad no tiene nada que ocultar, pero que sí ha sido muy estigmatizada, florece en épocas de democracia y mengua en épocas de dictadura y o de gobiernos totalitarios. Y esto ha hecho que muchas veces sus integrantes, donde han visto en riesgo su vida, sus trabajos, también la estigmatización social de rotularnos con algo que no se conoce y entonces por las dudas no vaya a ser que contagie, nos corremos, ha hecho que las políticas institucionales hayan sido de resguardar a sus integrantes, a sus familias y demás. Pero ya hace muchos años, tanto la Gran Logia de Libres Aceptados Masones como la Gran Logia Femenina de Argentina, que trabajamos para desestigmatizar la institución, para que nos conozcan, para que vean que somos personas normales, como podrían estereotipar algunos sectores de la sociedad, que tenemos familias, hijos, amigos, que trabajamos. Nos reunimos en general en las tardes, noches, porque durante el día trabajamos, porque nuestra institución la sostenemos nosotras con nuestra labor y con el aporte de que nosotras mismas realizamos sobre ellas, y que en realidad no hacemos nada que sea lesivo a la dignidad del ser humano, muy por el contrario, ponemos siempre en valor al ser humano. Entonces creo que muchos gobiernos se han visto quizás amenazados por la existencia de la institución porque no nos pueden someter al yugo de lo que realmente quieren, que es muchas veces la obsecuencia, y no la divergencia respetuosa, el disenso respetuoso, la mirada crítica, que lejos de ser denostativa o de ser destructora, permite muchas veces mirar las cosas desde tantas formas, desde tantas miradas, que nos va a permitir sacar la mejor posibilidad que tengamos frente a un conflicto, frente a una situación, frente a algo irresoluto. Entonces sí, indiscutiblemente, muchas veces la masonería ha trabajado mucho más resguardada en forma discreta que secreta, pero evitando que se produzca daños colaterales, como quien dice, a los integrantes de la institución. Precioso escucharte, la verdad que creo que estaríamos horas. Me parece que voy a inaugurar una bitácora con algunos de los títulos que nos ha dejado María Elena. Agradecerte este paso por Actualidad 2025. Es más, te pedimos que la próxima vez que estés en Buenos Aires, porque sabemos que María Elena es de la provincia de Mendoza, nos vengas a visitar, compartas con nosotros. Va a ser un placer para este programa, tanto para Alberto como para mí. Bueno, muchísimas gracias y acepto el desafío. La próxima vez que venga para Cava, me acercaré a saludarlos y a que podamos dialogar un rato con ustedes o con los oyentes. Serás bienvenido no solo aquí en la radio, sino para toda la audiencia que se va a ir nutriendo de información
con respecto a esta labor tan interesante que realizás vos con un grupo de personas que te secundan y que, como te digo, o te di a entender hace unos minutos atrás, es importantísima la calidad del conocimiento para todo ciudadano. Te mando un abrazo y un beso y si Dios quiere será hasta cualquier momento y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Alberto, gracias a ustedes, a los oyentes, a Gabriela, a vos y bueno, estoy a disposición para lo que pueda hacerles útil. Nos veremos en la próxima. Que así sea. Ha pasado por el aire de Actualidad 2025, agradeciéndote entonces, María Elena Castillo, quien es la gran maestra de la Logia Femenina de la República Argentina. Nosotros, con demora, pero vamos a cumplir con nuestros anunciantes. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. SEC, Sindicato Empleado de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Y continuamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2025. Les quiero recordar a todos nuestros oyentes que no desaprovechen la oportunidad de llamar aquí a la emisora al 3037-6895. Qué buena vista, Lampugano, ¿eh? Y poder participar nada más ni nada menos que del sorteo de una cena para 2 personas en el mítico, tradicional e histórico restaurante de las Estrellas El Corralón de calle Anchorena 883 entre San Luis y Avenida Córdoba. Llamanos, déjanos un comentario del programa, de la actualidad. Hay tantos temas para tocar, ¿no, Gaby? Que bueno, con eso y al dejarnos los 3 últimos números de tu documento nacional de identidad, ya estás participando por este importante y tan preciado, ¿no? Homenaje de una cena para 2 personas. No nos interesa con quién vas, si vas con un amigo. Pero te vamos a preguntar después. Con te una vamos amiga, a preguntar. con algún, no sé, con quien quieras ir. Lo importante es que son 2 personas. Si vas solo también te van a atender, ¿eh? Pero bueno, así que llamá, participá y ya te digo, te lo reitero, estás participando con los 3 últimos números de tu documento nacional de identidad por una cena para 2 personas en el mítico histórico restaurante de las Estrellas El Corralón, calle Anchorena 883 entre San Luis y Avenida Córdoba. Llama entonces al 3037-6895. ¿Cómo me gusta cuando das buenas noticias? Porque cuando son las 15:38 tengo que decirte que el gobierno establecerá nuevos controles para las auditorías de las pensiones por invalidez laboral, que tiene que ver con la resolución 187-2025 sobre las pensiones no contributivas, y la medida había sido anunciada el pasado 16 de enero, pero que claramente nuevamente las personas con discapacidad están viendo cambios en su vida y también en la proyección a futuro. Esto no es magia, como dijera alguien, ¿no? Estamos en línea ya con el doctor Juan Cruz San Martín, abogado él, para ahondar en este tema de la discapacidad. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Alberto Lampugano le saluda. ¿Cómo andas, Alberto? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la participación acá en el programa. La verdad que me hubiera gustado hacer esta nota acá en el piso, pero siempre hay tiempo y la podemos volver a intentar en cualquier otro momento. Cuando quieran, no va a faltar oportunidad. Convengamos que estamos en tiempos movidos. Sí, por supuesto. Hay que tenerlo en cuenta. Claro. Yo agradezco siempre el compromiso por socializar toda esta temática que, si no es por ustedes, es invisible. Bueno, arrancamos a ver con este tema tan álgido de la discapacidad, que inclusive voy a ir más lejos. Hay mucha gente, sobre todo en los ministerios, que lamentablemente lucra con este problema de salud de la población. Te escuchamos, todo tu tarea, que sabemos que vas a fondo para llevar una mejor calidad de vida a esta importante cantidad de argentinos que están, y no argentinos también, ¿no?, que están padeciendo sí, claro, algún tipo de enfermedad, así que te escuchamos. No entendí prefiero preguntar para que repregunten. Cuando te referís a personajes en los ministerios que lucran con la discapacidad, ¿a qué te referís específicamente? A ver si puedo abordar sobre el tema, ¿eh? No, mirá, te digo que hay personajes, sobre todo en áreas muy especiales, puede ser desarrollo social, puede ser, estoy hablando de desarrollo social de Capital Federal, donde trabajé un par de años y comprobé también que hubo también anormalidades dentro del PAMI. Y bueno, un poco también, como es tu especialidad, danos un panorama en general de lo que es la problemática de tener algún familiar o dentro del grupo familiar, directo o indirecto, con alguien con algún tipo de discapacidad. Ahí está, te agradezco. A aquellas personas que pertenezcan al grupo que se enriquecen de una manera no debida, y cuando digo no debida, digo ilegal,
hay que perseguirlas con todo el peso de la ley, con las garantías constitucionales, por supuesto, pero para eso están los ministerios públicos y el juzgado. Yo pensé que se referían a estas supuestas pensiones truchas que un vocero presidencial, que no voy a decir el nombre, pero es el actual vocero presidencial, salió con una radiografía de un perro diciendo que con esa radiografía obtenía una pensión, a lo que yo le respondo al vocero presidencial: discúlpeme señor, pero con eso, con suerte y con tanta gente corrompida, se obtiene un certificado de discapacidad, no una pensión. Entonces ni siquiera dijo bien el trámite administrativo, es una locura lo que planteó. ¿Vos te referís a esa imagen de que era la pata o la cola de un perro? Te digo porque yo, como periodista, estoy acreditado en Casa de Gobierno y voy a las conferencias de prensa y yo me acuerdo, sí, que hace un par de meses se habló de este tema, que se conseguían subsidios a través de esas placas, ¿no? Que no eran ni siquiera de seres humanos. Claro, lo que pasa es que con estas placas es un requisito previo a la Junta Evaluadora, que te proporciona un certificado de discapacidad. O sea, si alguien está corrompido en ese proceso, lo que quiero aclarar es que son dos procedimientos administrativos distintos. Entonces, si va a mentir, que mienta bien. Eso quiero decir. Ahora, si aparecen pensiones truchas, como dicen, que eso es corrupción plena. Y hay que perseguirlos, por supuesto, y hay que auditar, por supuesto, pero no de la manera que la venían haciendo. Porque convocar a una persona y notificarla por correo Andreani o argentino, suponiendo que notifican bien, porque la realidad es que no notifican bien, de La Pampa a Córdoba me parece que es bastante vil y cruel. Entonces, ¿qué estamos, auditando o recortando? Ahora, doctor, claro, en esa línea, la derogación de la resolución 187-25 que había sido emitida, ¿no?, con este objetivo de supuestamente regular y auditar más de 1 millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, hace que hoy esta medida que había sido anunciada el 16 de enero, con esta intención de corregir irregularidades detectadas en un sistema de pensiones, que se formaliza lógicamente con una publicación en el boletín oficial, que es la resolución 1172, y también por la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, en el boletín oficial, ¿en qué lugar deja a aquellas personas con discapacidad que tanta preocupación tienen? Porque muchísimos ni siquiera llegan a obtener no solo una pensión, que es una pensión absolutamente miserable para la vida de hoy en día y en los marcos de la inflación, sino también para la no cobertura de la medicación, para la no posibilidad de hacer sus rehabilitaciones, para no tener una instancia de kinesiología, y también algo que es mucho más cruel, que es quizá no contar con un médico de cuidados paliativos para tener una muerte digna. La situación es completamente alarmante. Dolina diría que el panorama es dantesco. ¿Por qué es dantesco? ¿Por qué es tan terrible? Porque la realidad es que el sistema de prestaciones básicas que tutelan o protegen, mejor dicho, a las personas con discapacidad y su grupo familiar, esto es importante, lo dice la normativa, ha oscilado en los últimos 20 años, un poquito menos, ha oscilado de estar a veces un poco mejor, un poco peor, en términos de plazos de pago, de montos, de obtención del certificado de discapacidad, oscila. A mí me pasa con la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires. A veces es muy buena, a veces no es tan buena. Hoy hay una tendencia a la extinción de este sistema de prestaciones básicas. La situación de la familia, que ya se ve atravesada por la angustia, porque es angustiante todo lo que tienen que transitar, y sumémosle algunas carencias, imaginemos la incertidumbre de saber si el mes que viene la escuela a la que va a estar abierta, por ejemplo, o si le van a proporcionar la medicación. Y ni hablar de un electrodependiente, ni hablar. Entonces, la complejidad en la obtención del certificado de discapacidad, la no alta de la obra social Incluir Salud, que le pertenece por derecho a las personas con certificado de discapacidad en caso de que no tengan otra obra social o prepaga. Las auditorías que hoy las dejaron, salió por esta resolución, que se dejan de lado hasta que se vean los requisitos, o sea, se dieron cuenta que le estaban complicando la vida al que tengan que recorrer 80 kilómetros.
Y el no aumento de la pensión por discapacidad, como así también el no aumento de los aranceles de los prestadores y prestaciones por discapacidad, lo que hacen es que este sistema de prestaciones deje de existir. Va a dejar de existir si seguimos así. Entonces la ley de emergencia de discapacidad viene a poner no solo un freno, sino que además hablar de que las pensiones por discapacidad aumenten automáticamente por el índice, el ICL, que es el de las locaciones, el de los contratos de alquiler. Al igual que la cuestión arancelaria, al igual que dar de alta a todas las personas que les corresponde la obra social del Estado Nacional, que hace 1 año y medio no dan ni una sola alta. Ni hablar de las pensiones por discapacidad solicitadas nuevas, no se firmó ni una. Lejos de eso están retirando un montón. Yo me he contactado a mucha gente que tenía fecha para presentarse en la auditoría 29 de abril y ya no le habían pagado abril. Entonces hay una malintención que, más allá de la ideología política que tenga cada uno, no pueden auditar de una manera tal que ellos, este grupo, se ponga contento o celebre que adelantaron que iban a recortar hasta el 40% de las pensiones por discapacidad. Y eso no es motivo de celebración. Motivo de celebración sería: encontramos 176 personas que cobraban de manera ilegal y pudimos procesarlas y condenarlas en torno a la Constitución Nacional y el Código Penal argentino. Pero recortar por recortar es como borrarle una página a un Excel. Y en el medio no sabemos qué pasó. No sabemos quién murió, quién no murió, quién tuvo hambre, quién tuvo más angustia. Todas las prestaciones las están recortando. Y estos médicos que mencionabas no los están cubriendo porque interpretan a las personas con discapacidad no como sujetos de derechos. No son sujetos de derechos, son un gasto. Y la realidad es que tendrían que, al leer un poco más de contractualismo, quizás ya hace mucho tiempo, sabemos que todas las personas pertenecemos a la misma sociedad y en Argentina tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Seamos Pareciera argentinos, que sonó bien como dijo. Pareciera que no. Es que muchas veces llama yo estoy de acuerdo con vos, claro, llama mucho la atención, muchísimas veces, que hay prestadores que tienen prestadores de prestadores de prestadores hasta llegar con un punto mínimo al asistente del paciente. Por ejemplo, en los casos de kinesiología. La kinesióloga te dice, si tenés una persona con discapacidad en casa, te dice: mira, yo cobro 1.200 pesos por venir acá. Claro. Y quizá el globo que se hace de facturación cuando llega al final y vos ves el presupuesto de la República Argentina en esta instancia, ese profesional parecía que hubiese cobrado 60.000 pesos, ¿no? La hora. Y en realidad y le están pagando 1.200. Y esperemos que sea un profesional matriculado. Avanzo sobre eso. Porque hay una obra social que pertenece al Estado de la... No es el Estado, es una obra social particular. Bueno, no importa. Una obra social, que no es privada, eso quiero decir. Que está en Capital Federal. Que te autoriza presupuestos con 3 o 4 profesionales millonarios, pero millonarios. Con no sé, la prestación sí te la cubro, 15 millones de pesos por mes. Pero si vos no elegís ese centro, te dicen: bueno, presenta tu propio profesional. Y le pagan, no te miento, 600.000 pesos por mes. Y vos decís: pero ¿cómo puede ser? Si tenías 9 millones, 15 millones recién. Bueno, eso hace también que el trabajo de profesionales e instituciones de altísima calidad se vea desprestigiado. Pero eso no es eso no es lo normal. Eso no es lo normal. Como se intenta imponer un discurso de naturaleza hegemónica en el cual las personas con discapacidad seguramente son unos chorros, los profesionales que trabajan con discapacidad son todos multimillonarios y robando, además, ¿no? Trabajan pocas horas y ganan una fortuna porque OSDE le paga un montón. No es así. No es así. No es así porque yo trabajo en discapacidad. Y yo trabajo con profesionales y con familias con discapacidad. Y no es así. Y los pagos hoy en día están llegando a los 6 meses. Un trabajo que hago hoy, un psicólogo hace una sesión hoy, mejor dicho, imaginemos que presenta la factura del 1 al 10 de mayo, de lo que trabajó en abril. Y le pagan en 6 meses.
octubre, noviembre. Entonces, esa es la realidad de la comunidad con discapacidad. No es los niños y niñas que aparecen en televisión, que son extraordinarios y maravillosos, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero ese es el 3%. Las personas con discapacidad no pueden ser movilizadas, punto. No pueden ser movilizadas. Y en caso de que puedan ser movilizadas o no, y se requiere una auditoría, bueno, calculo que el Estado, en vez de contratar un correo privado tan oneroso, calculo que puede ir a las casas a verificar. Claro que sí. El otro tema... Perdón, pero yo... No. Tirame una señal, porque yo sigo, si no... No, seguí. Está muy entorpecido todo, pero es de manera intencionada. Y es preocupante, insisto. Es preocupante, siempre es angustiante, y podríamos decir que es desesperante. ¿Hola? Ahí está. Sí, te Si escucho. esta ley... Perdón, porque tengo mala señal. Si esta ley no se aplica, no se pone en práctica, realmente está muy complejo. Y lo pregunto de otra manera, pero yo me tomo todas las potestades. Ustedes, insisto, córtenme. La pregunta que yo me haría es, el resto de la sociedad, toda la sociedad, cuando, por ejemplo, en la escuela de nivel o común, cuando no haya escuela especial, ¿qué va a hacer? O cuando no haya acompañantes terapéuticos, o centros de ya día. no los hay. Hay muchos niños, niñas y Bueno, adolescentes que no pueden asistir. Hay pocos. Porque no tienen manera de comprender la línea que tiene la educación primaria, por ejemplo, porque no está su asistente, porque no pueden ir, porque no pueden comprender, porque no hay nadie que pueda explicarles a su tiempo, a su ritmo y con sus posibilidades de aprendizaje. Hay una total falta de formación con respecto a la neurodivergencia o la discapacidad en lo que es educación. Sea gestión pública o gestión privada, estamos de acuerdo. Pero entendamos también que yo soy el primero que reprocha esa falta de formación, la castigo, perdón, ese no es el término, pero me enojo todo el tiempo. Ahora, tiene ciertas patas el sistema educativo que proponen parches, no quiero que de la mejor manera posible estoy explicando, y con el mejor de los sentidos. Porque esto de la neurodivergencia, la discapacidad y la inclusión es nuevo. Realmente es nuevo. Y hay proyectos de ley, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, que lo estuvimos trabajando en Zona Norte y parece que se va a aplicar, se va a tratar, donde la formación en los institutos terciarios en términos de discapacidad y neurodivergencia va a ser obligatoria. Bueno, menos mal, se le ocurrió a alguien. Por suerte se le ocurrió a alguien. Pero yo ni siquiera hablo de las maestras de inclusión o los centros categorizados que hacen acompañantes terapéuticos. Hablo de todo el sistema. ¿Quién se va a encargar del 15% de la población de la Argentina? Porque ese 15% de la población mundial tenemos discapacidad. Tienen discapacidad. ¿Quién se encarga? ¿La policía? Ya sabemos cómo resuelve la policía esas cosas. Como Esparta. Entonces, esto es un tema que involucra a toda la comunidad, por más que no tengamos un familiar o un conocido con discapacidad, que hoy lo tenemos, o el hijo de un amigo, o lo que fuese. Pero cuando ese sistema de prestaciones básicas no esté, estamos en un inconveniente que nos va a perjudicar, no, nos va a golpear a todos. Nos golpea porque si las escuelas hoy no están preparadas, que se intenta preparar, el resto de la sociedad no está mucho menos, Absolutamente. No, totalmente de acuerdo, y te digo más, salvando las distancias, tengo un caso que me toca muy de cerca, de una persona, una mujer, de 83 años, jubilada con la mínima, trabajó toda su vida, y bueno, el PAMI, que es lo que tiene de prestación, realmente la ignora, ni siquiera a veces le contestan algún pedido que hace, y entre sus hijos y un grupo familiar muy pequeño decidieron pagarle una prepaga. Y lo digo con nombre y apellido, Medife. Hoy Medife está pidiendo una cuota mensual para la cobertura de salud para esta señora de 83 años, jubilada con la mínima, de 670.000 pesos. Entonces, lamentablemente se lucra y lamentablemente
Esto es como, no sé, un ejemplo que se me ocurre en este momento es querer podar un pino de 50 metros de alto con una escalera de 3. Es imposible, es imposible. Y hay mucha gente, como este caso por supuesto, vos te referías también a los electrodependientes, que, bueno, salió la ley porque en su momento la fogoneó el diputado nacional, que todavía está en mandato, Carlos Castañeto, y sin embargo no se cumple al pie de la letra la ley. Entonces, no se cumple. No, no claro, se cumple. entonces, el tema de la discapacidad es para hacer, no 1, 3, 5, 10, para hacer 100, 200, 500 programas para desarmarnos Absolutamente. de todo esto que ocurre con un sector de la sociedad que cada vez es más amplio. Sí, exacto. Porque hoy 1 cada 31 personas nacen dentro del espectro autista. Solamente espectro autista, ¿eh? Solamente espectro autista. Hay una médica europea, ay, soy muy malo para leer las cosas del exterior. Bueno, espero que haya sido Europa, creo que haya sido en Europa, que habla de la pandemia del autismo. Porque el crecimiento exponencial del espectro autista de los nacimientos a nivel global es galopante. Y solamente estoy hablando de autismo. No hablo de ninguna otra discapacidad más. Entonces debemos estar preparados, porque esta minoría hoy es una minoría, pero mañana no. Bueno, a menos que el gobierno logre su cometido, ¿no? Capaz sostiene que es una minoría. No creo. Pero bueno, Juan Cruz, lamentablemente el tiempo nos está corriendo, pero sí te vamos a llamar por privado para continuar con esto y aplicar un poco más los conocimientos con algunas dificultades, no solo las administrativas, sino las de salud que padecen aquellos discapacitados que no son atendidos por las autoridades oficiales. Así que, por lo tanto, te agradezco muchísimo tu participación. Estaremos en contacto nuevamente, me comprometo contigo y aquí con Gabriela también, a volver a insistir con este tema tan álgido para toda la sociedad. Bueno, gracias. Puedo compartir mis redes por si los amparos pueden ser gratis también, eso me gusta aclararlo siempre, pero en mis redes, en mi Instagram, que es @sanmartinjuancruzok, que es mi apellido y mi nombre, doy como tips en orden cronológico de ciertas cosas que las familias deberían tener en cuenta. Y me encuentro enteramente a disposición. Ahí está. Perfecto, Juan Cruz. Gracias. Un abrazo enorme y las puertas de esta emisora están abiertas para vos, así que estaremos en contacto. Así pasaba en Actualidad 2025 el doctor Juan Cruz San Martín. Abrazo enorme, Juan. Bueno, se cortó la comunicación. 15:59. ¿Sabe qué? Me voy a tomar una atribución. ¿Puede ser? Sí, la que usted quiera. Le voy a dedicar esta última parte en la que hablamos de discapacidad a una persona que ha llegado a sus cuidados paliativos después de 12 años de pelearla y que lo ha hecho con hidalguía, con mucha solvencia y con mucha humanidad. Así que esta parte déjeme que se la dedique a Osvaldo Di Chiaro, mi papá que está en el cielo. Querida Gaby, amigas, amigos oyentes, se nos fue el tiempo y gracias por estar allí del otro lado y nosotros les pedimos nuevamente que estén junto a nosotros el próximo martes a partir de las 15 cuando volvamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2025. Hasta entonces. Hasta entonces. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.